procesos térmicos en comunidades rurales, monitoreo con macroinvertebrados. Esta ponencia está a cargo de la señorita estudiante Amparito Fernández, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Buenos días, mi nombre es Amparito Fernández Medina, represento a la Universidad Técnica Particular de Loja. El tema escogido de la investigación es el método de desinfección solar, procesos térmicos aplicables a comunidades rurales con un monitoreo de macroinvertebrados. Vamos a hablar brevemente una introducción, vamos a hablar de los objetivos generales y específicos, el desarrollo, los costos de inversión, conclusiones y recomendaciones. Introducción. Dentro de lo que es el agua, las importancias que tiene para consumo, riego, industria, energía y otros, debido a la importancia más grande de consumo, se establece de que ésta tiene características físicas, químicas y bacteriológicas por las que no se pueden utilizar directamente. Por lo tanto, se necesita de una desinfección. Para ello, nosotros hemos iniciado un proyecto de investigación con métodos no convencionales, como son los métodos de procesos térmicos, utilizando la pasteurización, que tiene una relación de tiempo-temperatura para inactivar bacterias. Dentro de estos procesos tenemos los calentadores, destiladores y ollas solares. Nuestra investigación se basa en dos de estos métodos, destilador y olla solar. Se ha elegido estos métodos por su sencillez y por su economía. El destilador solar, también comúnmente llamado como un desalinizador, el proceso que utiliza es el mismo que tiene el de la naturaleza, el ciclo hidrológico. Entonces, hay un equipo que transforma la energía en un incremento de temperatura. Esta lo que hace que se evapore el agua y luego se produzca una condensación a través de las paredes del vidrio del equipo que hemos construido. Con esto se consigue remover las sales e inactivar bacterias. El otro método elegido es la estufa solar, o comúnmente llamado olla solar. Este método también es un proceso térmico de pasteurización. Consiste en utilizar dos cajas o cartones, una dentro de la otra, y una olla generalmente metálica para aprovechar el calor. Y esta lo que hace es atrapar internamente el calor y conducirla hacia el agua que está dentro de la olla. Este procedimiento tiene algunas ventajas, entre ellas no utiliza leña, no emite humos, pero también se puede considerar una desventaja, como es la que no se puede utilizar en días nublados. Los microinvertebrados acuáticos. Se consideró este método con el fin de determinar la calidad de agua que obtenemos o que tenemos en la planta de captación, para luego elegir el método adecuado para lo que es la limpieza o la potabilización. Los macroinvertebrados se llama así porque son, digamos, bichos que se los ve a simple vista, invertebrados porque no tienen vértebras, y acuáticos porque viven en el agua. Existen diferentes familias. Nosotros hemos elegido una de las técnicas que existen, que es el método manual. Luego también hay las más comúnmente, es piedra y hojarasca, red de patatas y el red sudber. Para elegir la técnica hay que tener muy en cuenta lo que es las características de la vertiente o del río. Este método manual consiste en utilizar, en ir levantando manualmente cada piedra o cada hoja
para determinar qué tipo de bicho encontramos, se utiliza en caudales muy pequeños. En este caso, nuestra captación tiene un caudal de 0.19 metros por segundo. Los objetivos generales. El principal objetivo que se planteó para esta investigación fue el de desinfectar el agua por un método térmico o procesos térmicos para aplicarles a comunidades rurales. Luego tenemos objetivos específicos, como es utilizando el método de pasteurización como un método de desinfección, mejorar la calidad de agua para consumo humano. También se planteó como objetivo específico implementar un equipo de tratamiento de desinfección mediante estos procesos de pasteurización. Luego también se toma en cuenta monitorear los resultados con este equipo de desinfección y realizar los ensayos correspondientes de laboratorio. También hemos monitoreado, se planteó el objetivo de monitorear a través de los procedimientos de macroinvertebrados acuáticos la calidad de agua de la captación. El desarrollo de la investigación, para esto se seleccionó el lugar que está en la parroquia del Cisne, el sector Naranjillo, con una altitud de 1.894 metros sobre el nivel del mar. La vertiente es una vertiente sin nombre. El caudal es de 0.19 litros por segundo. La latitud norte, 9.569.752 metros. Longitud este, 674.850 metros. Y una temperatura media del lugar de 25 a 35 grados centígrados. Tanto el destilador como la olla se implementaron en el sector a unos 200 metros de la captación, luego efectuándose un monitoreo de la temperatura del agua en los dos equipos por un tiempo de 60 días. Los datos ya obtenidos de campo son los datos de temperatura de los dos equipos. Tenemos el destilador solar, se inició con un horario de 9 de la mañana, 12 del día, 15 y 18 horas. A partir de los 40 días se vio necesario incrementar este horario para determinar con exactitud a qué hora y a qué temperatura llegaba el agua o alcanzaba la máxima temperatura esta agua, llegando a determinar así que sobre las 13 horas se alcanzó la máxima temperatura de 68 grados. En el equipo de la olla solar, el monitoreo se hizo ya dentro de este rango de horario de 9 de la mañana a 11, 11:30, 12, 12:30, 13, 15 y 18 horas. De la misma manera, se determinó que la máxima temperatura se consiguió a partir de las 13 horas y fue de 62 grados centígrados. Ya los análisis de resultados para determinar o verificar nuestro estudio se pensó en 2 etapas. La primera etapa se tomó muestras de la captación con la finalidad de determinar con qué características contábamos o qué características poseía esta agua dentro de lo que es físico-químico y bacteriológico. Los resultados son los siguientes. Se cumplía la norma INE 1108, excepto en calcio y en dureza, en lo que es ensayo físico-químico, y en lo bacteriológico, en lo que son coliformes totales. En calcio, el resultado fue de 114,22. Los requisitos del producto nos piden como máximo 70. En dureza son 335 de resultado y el producto nos pide como requisito máximo 300. En lo que es bacteriológico, las coliformes totales, el resultado que obtuvimos es de 90 y el requisito es ausencia total, no presencia de estas bacterias. La segunda etapa se desarrolló con las muestras ya después de someterse al proceso térmico, que sería tanto con la olla como con el destilador. Con el destilador se hizo el ensayo físico-químico y bacteriológico, en vista de que este equipo, aparte de inactivar las bacterias, también elimina sales, obteniendo como el resultado de calcio 47,5, que está ya dentro de la normativa exigida, que es la normativa INE 1108, que establece como un máximo de 70.
De la misma manera, la dureza se determinó como resultado 123 y está dentro de la norma que nos exigen como máximo 300. En relación al análisis bacteriológico, se observa que las coliformes totales disminuyen en su totalidad y la norma nos pide ausencia total. En relación al equipo de la olla solar, con este equipo se desarrolló únicamente lo que es el análisis bacteriológico. Y de la misma manera cumple con la normativa, tenemos un resultado inferior a lo que es la norma establecida que nos pide ausencia de esta bacteria. En relación a lo que es el monitoreo de macroinvertebrados, como dije anteriormente, el método que nosotros elegimos es el método manual y se hizo el estudio, se hizo la recepción de lo que es los macroinvertebrados y se encontró un solo insecto del orden Hemiptera que pertenece a la familia Belidae. Las características de este insecto es que no tienen alas, también comúnmente llamado el chinche patinador. Vive en las riberas de los ríos, en la superficie del agua y en corrientes no muy torrentosas. Se alimentan de pequeños insectos. La calidad de agua. Analizando lo que es el insecto encontrado en esta vertiente, hemos ido a lo que es las clases de calidad de agua. Determinamos de que no nos es posible utilizar este tipo o estos índices en vista de que es un caudal muy pequeño y no se encontró otro tipo de insectos o macroinvertebrados. Entonces, la deducción que se ha hecho de acuerdo al estudio o a los análisis que tenemos del agua es un agua aceptable porque con un breve tratamiento se puede obtener agua para consumo humano. Costos de inversión. El equipo del destilador tiene materiales que se encuentran en el mercado, entre ellos está una bandeja de acero inoxidable, que es donde se recoge la muestra de agua ya limpia, una bandeja de cocina, que es donde se almacena el agua para desinfectar, una cubierta de vidrio de 4 milímetros, que es una cubierta es una cubierta normal, no tiene ninguna otra especificación. También se estableció tener un controlador de nivel de agua para que haya un abastecimiento continuo de agua hacia la bandeja de cocina donde se almacena el agua para desinfectar. Un tanque para almacenar el agua contaminada y los accesorios necesarios para hacer las conexiones. De esto se establece que el costo del equipo tiene un costo de $201,31 y el costo de la olla solar, que es un equipo más económico, son $50. Entonces, para establecer una relación costo-beneficio, se hizo una encuesta a los usuarios de esta agua, que son 3 o 4 familias que están utilizando directamente esta agua desde la vertiente, obteniendo un resultado de un promedio mensual de $50 en gastos por enfermedades. Y la vida útil de estos equipos se considera para 10 años. Conclusiones y recomendaciones. De esta investigación se concluye lo siguiente, que luego de utilizar el proceso térmico con el destilador se obtiene los siguientes resultados, como ya mencioné anteriormente: el calcio de 140,22 a 45,7, la dureza de 335 a 45,7, dentro de lo que es bacteriológico, las coliformes totales de 90 se llega a determinar ausencia. Por lo tanto, se dice que sí cumple con las normas para calidad de agua. El destilador que se construyó para el proyecto está purificando 0.5 litros diarios en un área de condensación de 41.03 metros cuadrados, considerando la temperatura del medio de hasta 35 grados. El proceso de destilación del agua es notable. Se observa a simple vista la formación de costras en la bandeja negra donde se almacena el agua contaminada.
Se concluye que a temperaturas del agua mayor a 60 grados centígrados es posible inactivar las coliformes totales, cumpliendo así con la norma INE 1108 para agua de consumo humano. Los métodos de desinfección solar son ideales cuando las condiciones económicas y socioculturales de la comunidad ponen en riesgo la sostenibilidad de otras alternativas de tratamiento y desinfección. Estos métodos de desinfección solar son viables en aquellos lugares donde exista conveniente radiación solar y recomendadas para el tratamiento del agua en el ámbito familiar o para grupos de viviendas. Analizando la relación costo-beneficio con el destilador solar, observamos que implementar un equipo por familia y mejoraría la calidad de vida, pues los costos de instalación son menores que los gastos por enfermedad. Se recomienda utilizar la olla solar como un método alternativo para inactivar bacterias. También se recomienda la limpieza en el caso del destilador una vez al mes para eliminar los residuos minerales depositados en la bandeja. Se recomienda para posteriores investigaciones incrementar el área del condensador o campana de vidrio del destilador para aumentar así lo que es el rendimiento del equipo y tener un mayor volumen de agua potable para consumo. Sobre todo, es muy importante tener en cuenta a día de hoy, con el calentamiento global, se necesita investigar temas donde se utilice, como en este caso, la energía solar, que es una fuente inagotable, es una energía renovable, considerada verde. De esta manera, utilizaríamos estos métodos no agresivos al medio ambiente y así colaboraríamos un poco más con este tema. Gracias. Los invito a formular las preguntas para aclarar todos los temas que quedan un poco, que van a generar inquietudes en ustedes. La manera de evaluar un poco las ponencias también depende del número de inquietudes que ustedes tengan. ¿Ya? Aprendamos a ser un poquito más críticos, pongamos un poquito más de atención de manera que podamos formular preguntas. A ver, vamos con las inquietudes. ¿Qué aplicación tiene este método en la ingeniería civil? Bueno, como dije al inicio, el tema de investigación es para aplicarlo a comunidades rurales, en vista de que en nuestra provincia son sectores que están utilizando el agua para consumo directamente, sin ningún tratamiento de desinfección. Entonces, se ha iniciado esta investigación para poder hablar posteriormente o se ha hablado ya con entidades como el municipio para ver si se mejora esta calidad de vida, especialmente en los lugares marginados. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este estudio? Pues ya lo dije anteriormente, llegar a obtener agua apta para consumo humano. ¿Considera usted que es factible el método, ya que el agua filtrada es muy poca en función del agua tratada? Efectivamente, esta investigación es un plan piloto.
Con ella lo que se intenta es iniciar el estudio para luego aplicarlo en vista de que el agua filtrada efectivamente tiene en un área de 41 metros cuadrados, se está destilando 0.5, se recomienda incrementar o poner en serio paralelo varios destiladores para obtener mayor volumen de agua. Si estamos hablando de que se ha hecho la investigación con un caudal de 0.5 litros por día, dice este sistema de tratamiento, ¿para cuántos habitantes se puede aplicar? Estamos hablando en la comunidad donde se hizo el estudio, son 3 familias con miembros de 4 o 5 integrantes de cada familia. Entonces, lo que se implementa es el equipo, como dije anteriormente, es por familia, individual, de tal manera que utilicen el agua diaria y también tienen que tomarse en consideración lo que es las condiciones climatológicas de temperatura. A ver, si se sabe que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿por qué entonces se dice que a 60 grados centígrados más o menos se puede eliminar las bacterias? ¿O además se utilizó otro aditamento? Se conoce que las coliformes, bueno, principalmente el estudio se hace para eliminar bacterias no resistentes, como en este caso las coliformes totales. Se hizo previo el estudio del agua para determinar qué tipo, qué calidad disponíamos en la vertiente. Por lo tanto, es viable el proyecto con este tipo de aguas. Bueno, aquí hemos hablado un poco de los parámetros físicos, químicos, bacteriológicos, pero del agua del resultado, pero no hemos hablado de qué parámetros con qué parámetros estamos iniciando el estudio, ¿ya? Para definir para qué tipo de aguas va a ser aplicable. ¿Se refiere a las normativas? No a la normativa, sino cuál es el tipo de agua inicial de este estudio, qué características tuvo el agua inicial. El agua inicial tuvo unas características físicas excelentes, no había en lo que es características físicas, características químicas como es el calcio y la dureza, digamos también no muy elevados, que con un breve tratamiento se pueden utilizar para obtener agua de calidad. Dice, ya que encontraste su método de purificación de agua, ¿cómo harías para que se lo pueda utilizar? Habría que, como dije anteriormente, iniciar conversaciones, como ya nosotros hemos iniciado con los municipios, para intentar, primeramente, concientizar a la comunidad, informarles de estos tipos o de estos métodos no convencionales que son para familias o para grupos de viviendas. No es un método de tratamiento completo o convencional, entonces está dirigido, como digo anteriormente, a comunidades rurales en condiciones de temperatura. ¿Cómo se aplicaría este método en lugares donde las temperaturas son bajas, como el páramo, por ejemplo, donde casi nunca hay sol? En este caso no se puede aplicar. Como dije anteriormente, hay unas desventajas. El método no es aplicable a todos los climas. El método tiene unas condiciones, unas características que nos exigen de temperatura. ¿Podría indicarnos cuáles fueron los índices de pH y alcalinidad con este método empleado? El pH nos llegó a tener un resultado de 7.5, que estaba aceptable dentro de la norma. ¿No cree usted que la utilización de este método nos llevaría demasiado tiempo realizarlo? En vista de las condiciones en las que se encuentra nuestra comunidad, en vista también de las enfermedades que ellos adquieren al beber esta agua, incluso agua directamente como dije, de vertientes, aguas de riego, es más aceptable
informarles de estos métodos y aplicarles, porque una olla solar es muy simple de instalar, son 2 cajones y una olla, en condiciones de temperatura funcionan perfectamente. ¿Podría explicarnos este proceso de desinfección? ¿Cómo tratamos a los macroinvertebrados? Los macroinvertebrados no están dentro de las características físico-químicas y bacteriológicas. Estos más bien son indicadores para determinar la calidad de agua. Entre ellos hay, por ejemplo, insectos o macroinvertebrados que viven en aguas muy limpias y otros, en cambio, que viven en aguas muy contaminadas. Con esto nos daría una visión de qué tipo de agua tenemos para el tratamiento. ¿Está siendo este método aplicado ¿está siendo aplicado el método para esas comunidades de estudio? Ahora mismo en nuestra comunidad donde se inició la investigación tenemos instalado ya los equipos y están funcionando perfectamente. Pero ya dije anteriormente, esto tendría que ser, es un plan piloto para iniciar y luego aplicarlo en otras comunidades. Bueno, les agradezco la gran cantidad de preguntas. Me alegra mucho. He tratado de dar lectura a la mayor cantidad, tengo algunas que se repiten, por eso no las he leído a todas. Amparito, le queremos agradecer.